Bienvenidos a un nuevo video con el profe Julio Kawich. Para el video de hoy vamos a trabajar con datos ordenados y vamos a calcular las medidas de tendencia central y de dispersión. Los datos ordenados se presentan como en la siguiente tabla. Son una serie de datos que están ordenados del menor al mayor. En este caso, la primera columna viene representando a los datos. Podemos ver que aquí van de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya están ordenados. Y las frecuencias nos indican el número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo, el número 1 me está diciendo la tabla que aparece 6 veces. El número 2 aparece 4 veces y así sucesivamente. De tal forma que en total tenemos 30 datos. Solo que al ordenarlos en esta tabla ya no es necesario enlistarlos como datos dispersos, como en el ejemplo que vimos previamente en un video anterior. Entonces procedamos al cálculo de la media aritmética. Y lo queríamos entonces recordando que la media aritmética del video anterior tiene por fórmula la suma de todos los datos. Pues algo que nosotros podríamos hacer rápidamente pues es simplemente sumar los datos que son estos: 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Pero estaríamos despreciando que cada dato se repite más de una vez. Entonces realmente el 1 tendríamos que sumarlo 6 veces. El 2 tendríamos que sumarlo 4 veces. El 3 tendríamos que sumarlo 5 veces y así sucesivamente. Para evitar hacer eso podemos crear una nueva columna donde multiplicamos cada dato por la frecuencia que tiene. Por ejemplo, el primer valor, que es 1, lo multiplico por su frecuencia, que es 6, y nos da 6. Este 6 representa la suma de los 6 unos. Si yo sumo el 1 6 veces, me da 6. De tal forma que si yo sumo el 2 4 veces, me da 8. 2 más 2 más 2 más 2 es 8. 4 veces. Entonces puedo proceder a multiplicar estos dígitos y voy obteniendo esta tabla que vendría representando las sumas parciales de los números. Al final voy a sumar todas estas sumas parciales para obtener la suma total, que en este caso nos da 100. Y por lo tanto ya tengo la suma de todos los datos en esta columna, a la cual le llamé B por F, la cual representa el valor del dato por su frecuencia. Sumo todos los datos, obtengo 100, y para obtener la media simplemente divido ese valor 100 entre la suma de todos los datos, que son 30. Recuerden que el valor de la media es la suma total de los datos entre el número de datos, y eso nos da entonces 3.33, que sería el valor de la media aritmética. Ahora procedamos a calcular la mediana. Recordemos que para la mediana siempre es necesario tener ordenados los datos, pero aquí tenemos la ventaja de que los datos ya están ordenados. El detalle es que son 30 datos. Y para que podamos saber cuál queda en medio, debe ser un dato que esté exactamente a la mitad de los datos, y para el caso de este tipo de tablas vamos a apoyarnos de la frecuencia acumulada. Recordemos cómo se calculaba la frecuencia acumulada. La primera frecuencia era la misma y a partir de ahí íbamos sumando para ir obteniendo las frecuencias subsecuentes. Que en este caso, bueno, ya enfocando correctamente aquí la columna de la frecuencia, la primera frecuencia sería 6, la segunda sería 6 más 4 nos da 10, la siguiente 10 más 5 es 15, 15 más 8 23, 23 más 3 26, 26 más 4 30. Y aquí ya tenemos nuestra columna de frecuencias acumuladas. Recuerden que la mediana debe ser más o menos la que quede en medio. Como tenemos 30 datos, es un número de datos par, y ya habíamos visto en un video anterior que cuando tenemos un número de datos par, van a ser dos elementos los que van a quedar en medio. En este caso, que son 30, sería el dato 15 y el dato 16. Entonces, ¿cómo ubico el dato 15 y el dato 16 en nuestra tabla para encontrar la mediana? Bueno, ¿y cómo puedo utilizar la frecuencia acumulada? Aquí tenemos que entender muy bien cuál es el significado de estos dígitos que estoy obteniendo.
Y el significado es que del dato 1 al 6 vendrían quedando en esta primera fila que corresponde al valor 1. O sea, aquí tenemos 6 unos. Del dato 7 al dato 10 vendrían quedando en la segunda fila que corresponde al dato 2. O sea, aquí tenemos el dato 7 es 2, el dato 8 es 2, el dato 9 es 2 y el dato 10 es 2. A partir del dato 11 y hasta el dato 15, el valor será de 3 de este dato. Luego, cuando lleguemos al dato 16 y hasta el 23, el valor será de 4 y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde está la mitad? Recuerden que la mitad van a quedar dos datos. Si son 30 datos, la mitad quedaría entre el dato 15 y el dato 16. Pero ¿cuánto vale el dato 15? Pues el dato 15 vale 3. ¿Y cuánto vale el dato 16? Pues el dato 16 vale 4. Entonces voy a calcular la mediana, recordando que se va a sacar el promedio de esos dos dígitos. Entonces la mediana valdría 3.5, que simplemente sería 3 más 4 entre 2, que son los dos valores que quedaron en medio. Ya tenemos por lo tanto la mediana y ya habíamos calculado también la media que nos dio 3.33. Nos falta entonces la moda. ¿Cómo calcularíamos la moda? Recuerden que la moda, ya habíamos visto en el video anterior que es el dato que más se repite. En este caso sería el dato o los datos que tengan la mayor frecuencia. En nuestra tabla de frecuencias, esta va a ser muy fácil de calcular. Solo tenemos que fijarnos cuál tiene la mayor frecuencia. Y la mayor frecuencia la tiene el 8, cuyo dato es 4. Y no hay ningún 8 adicional a este. Por lo tanto, aquí sería una sola moda. A diferencia del ejemplo anterior que vimos de datos dispersos, que tuvimos 3 modas. Aquí solo tenemos una. La moda sería el número 4. Y entonces ya tenemos nuestras 3 medidas de tendencia central, que fueron el 3.33 para la media, 3.5 para la mediana y 4 para la moda. Ahora procedamos a calcular la desviación media. Y aquí tenemos la fórmula de la desviación media, que era la sumatoria de xy menos la media, valor absoluto, todo entre el número de datos, la sumatoria desde el primer dato hasta el enésimo dato. Es la misma fórmula que vamos a utilizar para datos ordenados. Entonces, esto lo vamos a ir haciendo en una tabla para que esto sea más sencillo. Después de la frecuencia acumulada, que ya habíamos calculado, agregamos una tabla más donde a cada dato le voy a restar su media. Comenzando con el primer dato, que es 1, le restamos su media, que recordemos que era 3.33, y si a 1 le quito 3.33, me queda 2.33 ya con valor absoluto. Porque recuerden, con el valor absoluto se vuelve positivo. Así lo haríamos con todos. A cada dato yo le restaría su media. A 2 le voy a restar 3.33. A 3 le voy a restar 3.33. E iremos obteniendo estos datos después de ir restando 3.33. Pero hay un detalle que tenemos que considerar. Ya lo habíamos comentado cuando calculamos la media. Que esto vendría siendo una sola resta. Pero tenemos que tomar en cuenta cuántas veces aparece este dato. Recuerden que el número de veces lo determina la frecuencia, es decir, este dato aparece 6 veces. El segundo dato aparece 4 veces. Entonces, tendríamos que hacer, en el primer caso, tendríamos que hacer 6 restas. Y en el segundo caso, 4 restas. Para no tener que hacer eso, lo que hacemos es una tabla adicional, donde vamos a multiplicar lo que nos dio la resta por la frecuencia. De esa manera ya estoy tomando en cuenta las 6 restas de la primera fila y las 4 restas de la segunda fila. Entonces este primer dato lo multiplicaría por 6 para que me dé 13.98. Este segundo dato lo multiplicaría por 4, que es la frecuencia, y así cada resultado lo iríamos multiplicando por el valor de su frecuencia. Cada frecuencia por el resultado de cada resta que está aquí. Y obtenemos esta tabla, que ahora sí sería la tabla final de las restas.
Sumamos esta tabla que ya vendría siendo las sumas parciales de las restas y obtendríamos 42 como resultado. Entonces, aplicando la fórmula, obtenemos como resultado 42 sobre 30, la suma entre el total, y eso es 1.4 como respuesta final. Ya tenemos la desviación media. Entonces, ahora con la ayuda de la tabla, procedamos al cálculo de la desviación estándar. Y para esto usaríamos la fórmula de desviación estándar que también ya habíamos visto en el video anterior, donde vamos a tener que elevar al cuadrado las diferencias, dividir entre n-1 y sacar la raíz cuadrada. Bueno, podemos aprovechar la tabla que ya tenemos, ya que pues en esta tabla hemos calculado las diferencias y estas diferencias simplemente elevarlas al cuadrado. Con esto, por ejemplo, 2.33 al cuadrado me daría 5.43, 1.33 al cuadrado me daría 1.77 y así lo haría sucesivamente con todos los valores de la diferencia. Por supuesto, no olviden que esto equivale a elevar al cuadrado una sola vez. Hay que tomar en cuenta, como lo hicimos antes, que esta diferencia se repite varias veces y eso lo determina la frecuencia. Entonces tenemos que tomar en cuenta las veces que se repite esta elevación al cuadrado. Por lo tanto, tendremos que hacer una tabla más donde vamos a multiplicar la frecuencia por el resultado de esta elevación al cuadrado con el fin de tomar en cuenta a todos los datos. Es decir, es como si tuviéramos sumas parciales de las elevaciones al cuadrado. Al final sumamos todo, eso nos daría 80.7 y entonces al aplicar la fórmula le sacaríamos la raíz al resultado de la suma que fue 80.7 entre n-1, que sería 29 porque son 30 datos. Eso nos da 2.78 y la raíz cuadrada sería 1.67, que ya sería la desviación estándar. Y con esto estaríamos concluyendo este ejercicio donde calculamos la media, la mediana, la moda, la desviación media y la desviación estándar para datos ordenados. Observen que la relación se sigue dando entre desviación media y desviación estándar y también hay cierta relación entre la media, mediana y moda. Muy importante hacer la observación de que en el caso de la media, mediana y moda se pueden presentar tres casos. Específicamente la comparación siempre es entre la media y la mediana. Puede ser que la media, la mediana y la moda sean el mismo valor, lo cual querría decir que la distribución es perfectamente normal. También puede ocurrir que la media sea mayor que la mediana y por lo tanto también la media sería mayor que la moda, o sea que la media sería la mayor de las tres. Si ocurriera este segundo caso, querría decir que nuestra distribución de datos está de forma asimétrica derecha. Un tercer caso que se puede presentar como este es donde la media es la más pequeña de las tres medidas. Cuando esto ocurre, quiere decir que la distribución de los datos es asimétrica a la izquierda, que viene siendo este caso que trabajamos. Entonces son tres casos que puede ser perfectamente normal cuando los tres son iguales, asimétrica derecha cuando la mayor es la media y asimétrica izquierda cuando la menor es la media aritmética. Y todo lo pueden hacer en una sola tabla como lo hicimos aquí. Pueden colocar todos sus procedimientos y aprovechar los procedimientos que ya han hecho para poder calcular, en este caso, por ejemplo, la desviación media y la desviación estándar con la ayuda de una sola tabla. Entonces sería todo por el video de hoy. Espero que haya sido de utilidad y se haya entendido muy bien. Soy el profesor Julio Kawich y nos vemos la próxima.